Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Medicina Aplicada. El día de hoy hablaré de mi preparación para el ENAM. Este video, al igual que muchas de las referencias que has encontrado en internet, se basa solamente en mi experiencia. Yo solamente he realizado el ENAM en una ocasión y fue satisfactoria mi aplicación. Es por eso que vengo a compartir contigo la manera en que yo estudié y espero que te sea de ayuda. Primero y principal, considero que el orden debe de ser algo súper importante al momento de enfrentar un examen. El ENAM quizá no sea la manera más adecuada para determinar quién es más o menor apto para realizar una residencia médica independientemente de lo que se requiere en cualquier país. El ENAM simplemente representa una herramienta que considera el gobierno de México necesaria para acreditarte o no como especialista. Al año, aproximadamente 50,000 aspirantes se presentan a las aulas a realizar el ENAM, o en este caso a bodegas, haciendas o los lugares que el gobierno de México contrata para realizar esta aplicación. En promedio por sala existen entre 1,000 y 1,500 aplicantes, dependiendo la sede, las diferentes especialidades reciben un diferente número de afluentes y existe hasta la edición anterior un reducido número de plazas. Se supone que para este año 2021 este número de plazas será duplicado, aunque no sabemos realmente cuál será su distribución. Pero bueno, eso es otro tema. Para el ENAM se debe de llevar al menos un calendario, quizá no seguirlo al 100%, pero sí estandarizar en qué meses vamos a repasar cuáles especialidades y que éstas no consuman todo nuestro tiempo. Y esto va acorde a que, por ejemplo, me puede gustar muchísimo cardiología y dedicarle al menos el primer mes solo a estudiar cardiología. Pero también existen otras 3 áreas súper importantes que debemos de llevar a cabo. Y medicina interna no solamente es cardiología. Es por eso que tu tiempo debe de ser distribuido entre medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía. Estas 4 especialidades troncales son las que serán preguntadas en las 450 preguntas que compete el ENAM. Para empezar hablando directamente de mi método de estudio, existen múltiples empresas que por medio de ya sea libros de texto, cursos en línea, aplicaciones celulares o de algunas otras formas ofrecerán sus servicios. Realmente no existe la mejor o peor oferta, sino la que a tus necesidades se pueda ajustar. En mi experiencia yo decidí hacer el servicio social, que en otros países también le llaman rural, en una plaza universitaria. Por lo tanto, quedé cerca de mi casa en una universidad. Tenía un horario fijo de trabajo y entonces podía dedicar el tiempo muerto o el tiempo en casa para estudiar directamente este examen. Tampoco tenía que preparar comida porque estaba en casa, el transporte pues obviamente también era más sencillo y eso es algo que debes de considerar al momento de realizar este examen. Tener el tiempo suficiente para poder estudiar lo necesario y entonces acreditarlo. Así pues, una vez establecido el calendario que yo ya tenía presupuestado, el plan de ir al lugar de servicio social en donde yo quería realizarlo, y una vez iniciado, yo adquirí los libros de CTO, que en ese entonces ni siquiera era la edición más actualizada. Compré, me parece que eran los de segunda edición porque estaban en oferta en ese entonces y agarré otros libros que venían en. Tomé el CTO, los empecé a leer por ahí de septiembre, octubre y más o menos me llevó entre 4 y 5 meses terminar estos que son como 24 libros aproximadamente. Existen algunos que realmente su información no es tan buena, pero existen unos resúmenes de estos libros que valen la pena comenzar a leer este tema. Sin embargo, este es un error que mucha gente comete al momento de presentar el ENAM y es precisamente que olvidan que el resumen de un tema en general, si no tienes una base previa, quizá no sea suficiente. Entonces, sí es necesario que complementes muchos de los temas con otra información o que hagas una revisión más profunda, que sí te bases en las guías de práctica clínica, que son de las que se basa en teoría el ENAM, que complementes con los libros de CTO o de AMIR o de cualquier otra empresa que tú consideres prudente o de cualquiera de los cursos que se ofertan. Aproximadamente en noviembre contraté los servicios de una empresa online que se llama ProEdumed, en la que también te brindaban un calendario. Sin embargo, yo ya tenía mis planes establecidos e intentaba seguir la metodología que ellos proponían, haciendo los exámenes que también ellos recomendaban para hacer estos repasos. Repasaba los artículos que ellos proporcionaban, volvía a repasar en el CTO los temas que consideraba importantes y realizaba estos exámenes a manera de una práctica que pudiera retroalimentar mi aprendizaje. Una vez concluido, bueno, ProEdumed te lleva de la mano hasta prácticamente el final de esto.
Sin embargo, como todas las plataformas o los bancos de preguntas tienen una utilidad pues finita, ya que en algún momento estas preguntas comienzan a hacerse repetitivas y los resultados, por obvias razones, aquellas preguntas que por primera vez enfrentaste y que sacaste mal, pues ahora ya las sabías y por lo tanto tu calificación también iba subiendo. Y aunque eran resultados satisfactorios, pues no eran para mí del todo confiables y por eso tenía que buscar otras opciones. Por ahí de marzo o abril del año que seguía, después de haber realizado este periodo de estudio, ya habiendo terminado los libros de CTO y más o menos iba a la mitad de la primera o segunda fase de ProEdumed, comencé a consultar otras fuentes. Obviamente leía de las guías de práctica clínica de cada tema y entonces consideraba que probablemente releer los resúmenes que venían en estos libros, sea del curso que sea o sea de la empresa que sea, algunos se quedaban algo cortos. Este es un consejo que te doy de manera abierta. No leas los resúmenes de estos cursos. Lee como tal o intenta comprender el tema lo más que puedas. Habrá temas que son troncales dentro de estas especialidades y que por ninguna razón debes darte el lujo de leer solamente un poco, sino intentar comprender qué es lo que sucede con la enfermedad, por qué se da ese tratamiento, en qué momentos y cuándo se debe de intervenir en estas enfermedades. Es importante que comprendas también los algoritmos y aquellas cosas que son peculiares porque se les da mucho que las preguntas difíciles vengan precisamente de estos datos peculiares, como lo verán en múltiples publicaciones en las redes sociales. Es así que una vez culminado la parte de CTO, haciendo los repasos y abordando algunas de las guías de práctica clínica, porque la verdad era demasiado, decidí intentar buscar información en otros lugares y era entonces cuando empezaba a leer de UpToDate algunos temas en donde intentaba expandir mi comprensión o que por alguna razón no lo entendía, y también empecé a ver videos en YouTube, como por ejemplo los videos de Osmosis, que son videos donde la explicación es exquisita, tienen imágenes que son muy claras al momento de realizar la explicación del tema y que lo recomiendo de todo corazón si tú puedes entender bien el idioma inglés, son de lo mejor que puedes utilizar. Y fue entonces donde empecé a incurrir en las guías y en las plataformas que se utilizan para la preparación del examen del USMLE que se utiliza en Estados Unidos. Conocí plataformas como Lecturio, Osmosis, Ambos, UWorld, RX, USMLE, entre otras, y que todas estas confieren una manera de ver diferente el examen. Los resultados definitivamente no se parecían absolutamente nada a lo obtenido en ProEdumed. Considero que las aplicaciones de Estados Unidos son mucho más difíciles que las que enfrentaba en ProEdumed, pero que de alguna manera sumaron a mi aprendizaje. Puede que el USMLE tenga al menos en la parte 1 y la parte 2A, que no es muy similar a la que nosotros llevamos, pero la parte de Clinical Knowledge sí es muy similar a la que vamos a realizar en el ENARM y que les digo, creo que sumó bastante a mi aprendizaje durante este proceso de estudio hacia el ENARM y que lo recomiendo ampliamente. Por lo tanto, estaba leyendo de ProEdumed, repasaba de nuevo de guías, repasaba algunos temas importantes en UpToDate, hacía los simuladores tanto de ProEdumed como de UWorld, como de Ambos, Lecturio, porque todas estas plataformas ofrecen pruebas gratis, entonces iba intercalando las pruebas gratis de todas estas plataformas para yo seguir practicando día a día. Otra cosa que recomiendo muy ampliamente es llevar un conteo del tiempo que realmente estás estudiando. El tiempo que sí estás dedicando solamente a leer cierto tema, porque mucha gente llega y te dice, no, yo llevo 12 horas estudiando, cosa que prácticamente es imposible, y creo que existe un momento en el que después de estar concentrado durante tanto tiempo pierdes completamente el sentido o la atención del tema que estás viendo, y que algunos temas son bastante complejos y que no vale la pena dedicar o estar sentado más horas sin entender por completo el tema, y que te recomiendo que te levantes y hagas otras actividades en los periodos de estudio. Yo utilizaba el método Pomodoro y bajé una aplicación al celular que digamos, sonaba una vez que la activaba, sonaba una alarma para recordarme que ya había terminado el tiempo de estudio y que intentaba que esos 25 minutos fueran netos solamente de estudio. Hacía aproximadamente 10 ciclos de esta técnica Pomodoro que acumulaban aproximadamente 4 horas 10 minutos de estudio efectivo. ¿Por qué me refiero a estudio efectivo? Porque si por alguna razón tenía que levantarme a hacer algo o tenía que detener el estudio,
En ese momento también detenía el cronómetro para que no se sumaran minutos que no estaba estudiando. Y ese entonces, como muchos otros, estudiaba prácticamente todo el día, pero mi estudio efectivo solamente comprendía 3 horas 20 minutos o 4 horas 10 cuando cumplía los 10 ciclos. Realizaba actividad física, intentaba ponerme al día con la alimentación, intentaba repasar de muchos lugares y hacer al menos entre 10 y 50 preguntas al día, o si tocaba algún examen ese día solamente hacía el examen y me dedicaba a la revisión del mismo para intentar corregir los errores. Si algo me preocupaba al momento de realizar estos exámenes de simulación era comprender cómo estaba razonando la pregunta y no necesariamente el resultado. Porque una vez que entendía qué era lo que ellos intentaban preguntar y podía razonar qué era lo que sucedía con la enfermedad en ese momento, con ese paciente, y por qué le beneficiaba más o estaba prohibido cierto tratamiento en él, era entonces que decía que las cosas iban bien. Si no entendía qué me estaban preguntando o por qué las respuestas orientaban hacia otras cosas, entonces revisaba con más detalle esas preguntas porque es ahí donde está el problema a veces de los exámenes, el no entender qué es lo que realmente están queriendo obtener de esta pregunta o hacia qué sentido lleva. Una vez terminado el periodo de la parte de estudio, digamos, de la parte troncal, comencé a realizar solamente las simulaciones y les digo de todas las plataformas posibles. Incluso googleaba exámenes de NAM o AMIR o de CTO o de las plataformas que fueran. Competen todas las preguntas que puedan realizar pues en línea. Bajen las preguntas que vengan en Word o utilicen las aplicaciones que sean para el celular y traten de todo el tiempo estar practicando siempre con la idea de razonar las preguntas. Sin una base teórica, realizar los simuladores solamente se convierte en una tarea repetitiva y que sí, efectivamente, una vez que empiecen a repetirse las preguntas, pues su calificación también irá en aumento. Pues bien, terminé el curso ProEdumed y más o menos la calificación con la que terminé fue muy similar a la obtenida en el ENARM y que pues ahora estoy realizando la residencia en medicina interna posterior a este método de estudio que yo llevé. No sé si sea el mejor, les repito, hablo sobre mi experiencia, puede que ustedes tengan otras técnicas y les resulte mejor. Yo solamente les comparto cuál fue mi plan de estudios, los recursos utilizados y el tiempo invertido, que más o menos me llevó como 800 horas en más o menos un año y 2 meses desde que inicié a estudiar exclusivamente para el ENAM. Si te gustó el video, dale like y comparte.